El director de la DIAN es don Carlos Emilio Betancur. Nos atiende a esta hora. Director, bienvenido a 6 AM de Caracol. Buenos días, Julio. Buenos días a todas y a todos. De este lunes, director, ¿cómo se van a devolver los dineros de la emergencia económica que se cayó en la Corte? ¿Cuál es la estrategia, el camino a seguir? Bueno, primero hay que decir que el decreto 1474, que fue ahora, pues que se cayó en la Corte, efectivamente, ese decreto fue promulgado el 29 de diciembre de 2025 y fue vigente entre el 1 de enero y el 29 de enero, cuando la Corte, pues en una decisión, pues por lo demás inédita, suspendió las acciones del decreto. En ese periodo, pues se alcanzó a recaudar 1.690, cerca de 1.7 billones de pesos, de los cuales 1.633 billones corresponden a los alivios tributarios. Esos alivios tributarios tienen, de acuerdo con la Corte, una cosa que se llama situación jurídica consolidada, es decir, toda vez que pues contribuye, significa pues unos alivios para los contribuyentes no van a ser devueltos. De manera que la plata por devolver en realidad es de apenas 57 mil millones de pesos. En ese caso, de los 57 mil millones de pesos, el valor más importante es de cerca de 24 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con lo que se llamaba estabilidad fiscal, que se refería a la grabación de la primera venta o exportación de hulla y petróleo crudo, que se excluía a los pequeños productores mineros. Y ese valor, pues, lo pensamos devolver. Se identificaron los contribuyentes con contratos de estabilidad afectados con la medida y que, de acuerdo con la norma, cancelaron con recibo de pago 690, quienes podrán solicitar la devolución como pago de lo no debido, anexando la declaración de exportaciones, la autorización de embarque según el caso y la factura de venta. Hay otro caso que tiene que ver con las ventas de la primera venta de hidrocarburos. Aplica un mecanismo similar. Por otra parte, también hubo IVA a la importación de licores, IVA a licores nacionales, IVA a los juegos de suerte de azar e IVA al tráfico postal, o conocido como los minimis. En esos casos, en el caso de IVA a importación de licores, no hay que devolver nada porque los importadores llevan la totalidad del impuesto en la importación a descontables, es decir, cuando declaran el IVA y pues cobran el IVA cuando ellos venden nacionalmente, ese IVA que pagaron la importación lo descuentan al 100%, es decir, no aplica la devolución. En el IVA a licores nacionales ahí hay un poquito es muy poquito dinero, pues hasta ahora, según las cuentas que tenemos, no son sino apenas 50 millones de pesos, y son 4 importadores. Ahí hay como 3 fórmulas para devolver, que eso va a ser pues muy sencillo, porque es decir, varios trámites para muy poquita plata. No sabemos qué pase. Sin embargo, tenemos 3 alternativas, y es que los que son pues declarantes y demás, pues sencillamente se les corregirá la declaración, y si no, pues en otro caso, si no eran declarantes, entonces se anula la declaración que fue en su momento y con el recibo de pago se devuelve el dinero que aplique. Entonces, ese es el caso como más complicado. Y quizá también el de los minimis, el de las pequeñas, esos paquetes que la gente compra pues por las plataformas. En ese caso, aplica esa demanda, ¿sí? Entonces, lo que tenemos pensado es efectivamente que se requiere consolidar operaciones afectadas a través de intermediarios, luego proceder a validar la declaración 540, identificar los envíos entre 50 y $200, y a libre demanda, el sujeto pasivo, o sea, la persona que ha comprado, debe pedir al operador logístico la devolución y nosotros a su vez se lo devolvemos a ellos. En cuanto a patrimonio, eso era para una declaración en mayo, de manera que no se aplicó, no se recogió absolutamente nada. En la renta del sector financiero, que era puntos adicionales, tampoco. Normalización tampoco. Entonces en efecto, Director, digamos, señora.
Hay un asunto que usted menciona y es el tema sobre todo de los licores. Hablábamos la semana pasada con un exdirector de la DIAN y él nos decía pues que solamente iban a poder devolverle a quienes pidieron factura electrónica. Una persona que, por ejemplo, compró una botella de licor para celebrar el Año Nuevo y ahora con esto pues le tienen que devolver su dinero. ¿Qué trámite tiene que hacer la persona? ¿O ustedes mismos le van a decir, usted compró, le vamos a devolver ese dinero? Bueno, entonces, si la persona es facturador electrónico, puede ser una persona natural o puede ser puede ser, ¿cómo se llama eso? Puede ser facturador, puede ser natural o jurídico. Esa persona pues tiene un soporte electrónico válido. Si es declarante, pues es muy fácil porque se determina la vía de reclamación y va en un crédito fiscal en el impuesto de renta, en su próxima declaración de renta. Y si no es declarante, le tocaría inscribirse al RUT y radicar una solicitud para la devolución en la DIAN. Esa es la respuesta. En esos casos del IVA nacional, IVA licores. Bien, me parece que eso queda aclarado. El IVA no es un impuesto cascada, ¿no? Es un impuesto que en cada sección se devuelve. O sea, el IVA es un impuesto muy sofisticado, muy bien organizado, que como su nombre lo indica, es al valor agregado. La base gravable es el valor agregado en cada nivel de una transacción. No se acumula el impuesto como el impuesto al consumo. Sí. Director, creo que eso queda aclarado y usted creo que por primera vez da a conocer la cifra al país de lo que hay que devolver, los 57.000 millones de pesos, porque ahí se habló de billones, de 24.000 millones. Bueno, usted dice que son 57.000 millones y lo explica además. No hay que devolver prácticamente nada, es muy poco. Sí. Director, permítame cambiarle de tema para preguntarle su opinión sobre una polémica reciente. Usted, que es un economista de gran trayectoria y con mucho reconocimiento entre sus colegas, ¿qué piensa de lo que está haciendo el gobierno de no querer volver a sesionar junto al Banco de la República? Bueno, pues a ver, yo sobre eso, obviamente, pues primero que todo, pues yo soy el director de la DIAN, soy parte de este gobierno del sector fiscal y obviamente pues obedezco las instrucciones del señor presidente, la coordinación perfecta con el señor ministro de Hacienda y pues estamos completamente de acuerdo en las acciones de política y también de gestión fiscal. Entre la política monetaria y la política fiscal, no solo porque la ordena la Constitución, sino desde el punto de vista de la gestión macroeconómica en cualquier país del mundo tiene que haber coordinación. Entonces, la política monetaria en Colombia se rige por un sistema que se llama el de inflación objetivo, que tiene muy probablemente muchos parámetros que en este momento discutir y debatir, y el incidente que sucedió en la última reunión de la Junta Directiva, cuando el señor ministro pues debió retirarse de la Junta, suscitó el debate que en este momento está dando en el nivel nacional y en el nivel internacional sobre precisamente esos parámetros y esos criterios con los que se hace la política monetaria que realmente, de acuerdo con lo que está pasando en el mundo, probablemente deben cambiar. La inflación colombiana, como la inflación en casi todos los países del mundo actual, es una inflación de oferta, de manera que el instrumento único de subir la tasa de interés no necesariamente aplica porque es para los fenómenos de inflación de demanda. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, se aplica un método que técnicamente hablando es la aplicación de una regla de Taylor, es unos parámetros con respecto a la diferencia entre lo que debería estar el PIB potencial y lo que pasa realmente, y la inflación y la meta de inflación, que en este caso es el 3%, un número que si usted mira las discusiones antiguas del banco, lo que dice es que es 3 porque 2 es muy bajito y 4 es mucho, pero no hay en realidad una discusión importante sobre él. Ahora creo que en el país se está dando el debate que debería ser, y pues y entonces alrededor de los dos temas, la necesidad de la coordinación por una parte y la necesidad de discutir como un campo abierto
Es decir, los parámetros con los que se rigen la política monetaria deben ser parte también de la discusión nacional, porque una tasa de interés determinada pues afecta en primer lugar los créditos de consumo, afecta también el costo de uso del capital. Esos son los impactos primeros. Los impactos sobre la inflación se demoran un poco más. De hecho, la primera subida de 100 puntos básicos puede generar otros 100 puntos básicos seguidos puede generar un sobreajuste de inflación, porque eso no reacciona inmediatamente. Hay un mecanismo de transmisión de la política monetaria que muy probablemente, pues en un programa muy jugado de la mayoría de la Junta Directiva del Banco de subir 200 puntos básicos muy seguidos, creo que no necesariamente era muy fuerte. O sea, la represión monetaria creo que no aplicaba en una situación como la colombiana actual. Esa es una discusión que está ahí. El tema institucional creo que pues está sobre el camino y pues no me corresponde a mí decir que está mal o que está bien en ese aspecto. Lo que creo es que sí, el debate se está dando y se está dando en un nivel académico importante, en un nivel político importante, y yo creo que finalmente eso va a ser de oídos abiertos también para la Junta, y creo que se retornará pues a una discusión un poco más abierta en virtud de las realidades y de los conceptos. Por lo demás, la inflación ha respondido fundamentalmente a un tema de alimentos, como les digo, un tema de oferta que va a pasar en el mundo entero. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que están sobre la mesa para discutirse y que se está dando. Mañana mismo hay un foro importante convocado por el Ministerio de Hacienda que convoca economistas importantes de muchos lugares del mundo y académicos nacionales sobre el asunto. Yo creo que va a ser muy rico esa discusión. Señor director de la DIAN, ha sido usted muy amable. Muchas gracias y estaremos atentos al mecanismo de esta devolución de lo que haya que devolver. Feliz mañana. Mucho gusto, muchas gracias.